Gracias, Jesús. Qué lindo es el Señor, amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos la gran oportunidad que nos da el Señor de poder una vez más acercarnos a su mesa, a la mesa que el Señor extiende cada semana aquí en la iglesia, en su casa. Y qué interesante que nosotros vayamos adquiriendo entendimiento, conocimiento de lo que esto realmente significa. Cada vez que nosotros nos acercamos a su mesa, nos estamos acercando a su carne y a su sangre, ¿sí? Entonces, es interesante que podamos comprender que cuando nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, eso es lo que hacemos en su mesa, eso es lo que hacemos allí en Santa Cena, ¿verdad? De alguna manera, si alcanzamos entendimiento de esto y fe, estamos incorporando a nuestro ser su ADN. Amén. Esto es importante. Ustedes saben que el Señor nos advirtió que en los últimos días, en los últimos tiempos, serán como los días de Noé, serán como los días. Y fíjense que es interesante revisar, ¿no? Esos dos periodos, esas dos historias, porque están llenas de mucha riqueza que nos pueden descifrar, nos pueden, ¿no?, de repente aclarar muchas de las cosas que vivimos hoy día, ¿verdad? Fíjense que dice que se casaban, se daban en casamiento, gloria al Señor. Ahora, ¿por qué dice se casaban y se daban en casamiento? Sí, se casaban, ya está, o sea, ¿no? De repente está más que claro, se casaban, pero si no dice se dan en casamiento. Así está haciendo referencia a algo que ocurre hoy en la actualidad, ¿no? Fíjense cómo los tiempos han avanzado y hoy ya tenemos establecido en muchas naciones de la tierra, entre nosotros la nuestra, el matrimonio igualitario, ¿verdad? Y fíjense, si la Biblia dice que serán como los días de Lot, ¿no? Sabemos que en los días de Lot avanzó muchísimo la homosexualidad, el lesbianismo, ¿verdad? La perversión sexual. Entonces, vemos que esos días los vemos reflejados hoy mismo. Se daban en casamiento, gloria a Dios. Por otra parte, vemos que los tiempos, de alguna manera, tenemos que tomar conciencia de que se van agravando las cosas, la maldad se va multiplicando. En los días de Noé, la maldad se multiplicaba hasta que llegó al colmo. ¿Y qué pasó allí? El Señor dijo, bueno, esto ya es demasiado, la humanidad se está corrompiendo demasiado. Entonces fue cuando justamente envió el diluvio. Lo cierto es que el Señor prometió ya no terminar con la tierra a través de las aguas, sí, eso es cierto. Lo vemos en ese pacto, en ese arco iris que de tanto en tanto aparece. Eso nos da seguridad de que el diluvio no va a volver a arrasar con los seres vivientes y con la tierra. Pero si profundizamos en las Escrituras, habla de que en un futuro la destrucción será por fuego. Y allí ya vamos nuevamente a los días de Lot y vemos cómo fue destruida la ciudad de Sodoma y de Gomorra justamente por el fuego. Entonces, todo esto es una panorámica, ¿no? Es un panorama, una fotografía de los últimos tiempos, de lo que vamos a vivir. Por eso nosotros de tanto en tanto profundizamos un poquitito más en estas cuestiones de los días de Noé, los días de Lot, porque de alguna manera vamos a alcanzar entendimiento de la etapa que estamos viviendo y de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Ahora, mire, ayer compartimos en la iglesia de Batán cómo el enemigo de alguna manera va corrompiendo la genética del hombre. Cuando hablo del hombre, hablo desde sus comienzos. Ya tendríamos que dirigirnos hacia ¿dónde? Adán. Adán, el Señor lo puso en el Edén, ¿verdad? Y con una genética especial, era puro, ¿no? Adán. Entonces, el pecado lo alcanzó. Entonces el Señor lo tiene que sacar de ese lugar y lo lleva, ¿no?, fuera del Edén. Y a partir de allí, el pecado que entró en el hombre fue degenerando al hombre, fue corrompiendo la genética del hombre, hasta llegar justamente hasta los días de Noé.
Ahora, de los días de Noé, que el Señor le da una nueva oportunidad a la humanidad, el enemigo vuelve a hacer lo mismo y vuelve a buscar la manera de corromper la genética del hombre. Lo interesante es que hoy nosotros, en tiempos de gracia, a través del sacrificio de Cristo, tenemos la maravillosa oportunidad, a través de la fe, no de otra manera. No es algo automático, sino que tenemos la gran oportunidad, a través de la fe, de ser uno con nuestro Señor Salvador. Amén. Ser uno con Él. Y por eso la importancia que tiene acercarnos a su mesa, acercarnos a su carne y a su sangre, y poder, de alguna manera, para que podamos comprenderlo, poder ir purificando nuestro ADN. No estamos diciendo que la Santa Cena es mágica, no. De ninguna manera. Estamos hablando de fe y de entendimiento y de discernimiento. La Biblia dice que nosotros tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué tenemos que discernir el cuerpo de Cristo? Si solamente con creer que es el cuerpo de Cristo, ya está. Pero habla de discernir, habla de una profundidad mayor. Esa profundidad mayor tiene que ver con el hecho de que cuando participamos de la mesa, cuando nos acercamos a Él, cuando comemos su carne, cuando bebemos su sangre, allí el ADN de Cristo se establece en nuestra vida. Entonces, cuando el hombre alcanza entendimiento y fe, van de la mano, entendimiento y fe. Cuando alcanza el hombre entendimiento y fe y se va acercando a la cruz, va muriendo. Entonces, a medida que el hombre, el creyente, va muriendo, va acercándose a la cruz y la va abrazando, la sangre de Cristo lo va limpiando. El cuerpo y la sangre de Cristo está actuando en su vida de tal manera que va cambiando toda la corrupción que genéticamente traemos. ¿Y por qué la traemos? La traemos porque genética, fíjese, genética está encerrada toda una información. La célula, ¿no? La célula tiene información genética de los genes, que se van trasladando de generación en generación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de genética, entonces hay una información en nuestro interior. Esa información viene ¿de dónde? Viene de nuestros ancestros, va transmitiéndose a nuestra vida. Ahora, cuando el Señor nos da esta maravillosa oportunidad de poder recibir sus genes, de poder recibir su genética, también hay una información. Y esta información tiene que, por eso hablamos de morir en la cruz, tiene que ir menguando la información genética que traemos de nuestros padres y avanzando la genética de Cristo en nuestra vida. Pero el enemigo trabaja para que la corrupción manche. Fíjese que no por casualidad el Señor dice que la iglesia, la amada, no tiene que tener mancha y no tiene que tener arruga. Gloria al Señor. Y la mancha tiene que ver con el pecado. Y el pecado viene por esta vía, entre otras cosas. Amén. Ahora, lo interesante es que pudimos abordar este tema. Esto es muy, pero muy interesante. Pero yo quisiera, aquellos que estuvieron ayer y los que son de aquí y no llegaron, quisiera refrescarles. Vamos a esa imagen que yo te pedí hoy. La imagen, aquí. Mira, esta es la estatua de Nabucodonosor, la que él vio en el sueño. Sabemos, esto está registrado en el libro de Daniel. Sabemos que Daniel recibió de parte del Señor, proféticamente, a través de sueños, a través de visiones, a través de la interpretación de sueños, recibió un mensaje para los últimos tiempos, ¿verdad? Esto es interesante que lo comprendamos. Por una parte vemos cómo la genética del hombre va, en los tiempos antiguos y en los actuales, vemos cómo se va corrompiendo, se va degradando. Daniel lo vio esto, pero lo vio de esta manera. Mire, vamos al libro de Daniel un instante, gloria a Dios. Busquemos los sueños de Daniel, a ver, la interpretación del sueño de Daniel. Mire, gloria a Dios. Fíjense, en el capítulo 2 del libro de Daniel, versículo 28 en adelante, dice de esta manera: pero hay un Dios en los cielos
el cual revela los misterios. ¿Cuántos entienden que hay misterios? Amén. Que serán revelados. ¿Pero a quién se le será revelado? Al hombre natural no, sino a aquel que haya abierto su corazón al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Es muy importante esto. Ahora, aún un poquito más allá, ¿no? Unos pasitos más, vemos que aún habiendo recibido a Cristo, habiendo sido sellado por el Espíritu Santo, hay cosas y hay misterios que no se revelan tan fácilmente. Hay un tiempo para la revelación de cada uno de estos misterios que deben, conforme al plan de Dios, llegar a nuestra vida. Pero lo interesante es que si nosotros, como creyentes, como cristianos, no vamos camino a la cruz, avanzando hacia ella y muriendo, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque el que va a morir a su vieja naturaleza, ¿qué ocurre? Va creciendo el ser de Cristo en su vida. Entonces ya empieza a cambiar su manera de pensar, empieza a cambiar el enfoque de las cosas, se producen cambios en su vida, porque va muriendo a la vieja naturaleza y va despertando a la nueva. Ahora, aún en Cristo decíamos recién que hay quienes se les revelan misterios y hay quienes no. ¿Cuál es la razón? La razón es la que mencionábamos con anterioridad. Si nosotros no morimos, si no menguamos, ahí tenemos una figura de la cual habló Juan, si no menguamos, Cristo no crece en nosotros. Es necesario, que dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Si eso no ocurre, la revelación tampoco aparece. Entonces, si yo no avanzo en esa área, voy a vivir un evangelio mental. Y el gran desafío que el Señor nos hace en estos tiempos postreros es que ya no vivamos un evangelio de cabeza, amén, sino que podamos acercarnos a través de su Espíritu Santo a la revelación del evangelio. Que la palabra se nos haga rema en nuestro corazón y el Señor abra las Escrituras delante de nuestra vista espiritual y ya las cosas van a cambiar y muchos misterios conformes al plan, al tiempo del Señor, se van a ir revelando en nuestro camino. Volvamos al sueño, gloria a Dios. El libro de Daniel, mire. Tenemos la figurita. A ver, poneme la figurita que me gustó. Estuvo bueno, mirá. Fíjense, recordemos un poquito esto. Mire, esto fue lo que vio Nabucodonosor. Ahora, en el versículo, no lo busquemos. Estamos en el capítulo de Daniel, versículo 31, dice, porque ¿qué pasó con Nabucodonosor? Nabucodonosor soñó, se despertó, sabía que soñó, pero no se acordaba el sueño. Entonces se puso mal, llamó a los adivinos, llamó a los astrólogos, llamó a los brujos, todos los que tenía a su alrededor, y dijeron, bueno, a ver, ustedes tienen que revelarme lo que yo soñé porque yo no me acuerdo y sé que es importante. Entonces ninguno pudo revelarle el sueño. Hasta que apareció Daniel, porque Daniel estaba en medio de ese entorno. Dios mío, él estaba allí. Y Daniel buscó al Señor y el Señor le reveló lo que significaba esto. Ahora, mire, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, decía Daniel. Esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y mira la descripción, versículo 32 del capítulo 2 de Daniel. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces en el sueño, Nabucodonosor ve esta imagen, pero luego ve una piedra que no es cortada con mano de hombre, y esa piedra es arrojada hacia la imagen, le pega justamente ¿dónde? En los pies, y la derriba y la destruye. Eso fue, fíjense qué interesante esto, porque en este sueño está revelado los distintos imperios, ¿verdad?, que fueron transcurriendo a medida que el tiempo fue pasando.
el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, ¿verdad? Ahora, es interesante que comprendamos algo. Mire, la cabeza era de oro. Vemos que es el oro, es una piedra, ¿no? Es un metal precioso, valioso, y tiene un alto grado de pureza, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nosotros podemos ver aquí la genética del hombre en esta visión que tuvo el rey Nabucodonosor y que Daniel se la reveló. Vemos la pureza del oro. El tiempo pasa y todo se va degradando. Vemos cómo aparece ya no el oro, sino que la plata. Y si bien la plata es valiosa, pero es de inferior valor que el oro. O sea, va perdiendo, ¿verdad? Luego, ¿qué vemos? El vientre. Tremendo esto, por favor. ¿Qué dice? El vientre y muslo de bronce. Y sabemos que el bronce es producto de una mezcla, ¿verdad? De dos metales. Ay, ay, ay. Que es el cobre y el estaño. Entonces ya allí, a medida que el tiempo pasa, todo se va degradando. El oro, la plata, inferior valor. Luego llegamos al bronce, ya comienzan las mezclas. Sabemos que Dios abomina las mezclas, pero el tiempo va transcurriendo. Avanza, llega el imperio romano, las piernas de hierro. Fíjese que el hierro, a través de su descubrimiento, tuvo una gran incidencia en la fundición de las armas, ¿no? En la violencia, en las guerras, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que llegamos al último tiempo, porque son tiempos que van pasando. ¿Me debe entender con esto? En los últimos tiempos encontramos que los pies son en parte de hierro y en parte de barro. Hay otra mezcla. Esta es la última mezcla. Fíjese que tremendo, porque no se pueden unir. Si nosotros vemos la mezcla que esta estatua refleja en el vientre y el muslo, que eran de bronce, vemos que sí, se mezcló el cobre con el estaño, dijimos, ¿no? Entonces va a dar lugar al bronce. Pero en esta última mezcla nunca va a encontrar unidad. Entonces, y fíjense, veamos, no vayamos muy lejos, no hace falta que nos vayamos a Babilonia, que nos vayamos muy lejos. Quedémonos en Argentina. Fíjense cómo en este último tiempo las alianzas van ganando terreno. No sé si podemos comprender esto. Fíjense que si nos metemos en el campo de la política, unos cuantos añitos atrás, teníamos la cosa bien polarizada, el peronismo por aquí, el radicalismo por allá, que eran los dos partidos más fuertes, ¿verdad? Y fíjense que el tiempo fue avanzando y cada uno de ellos se fue degradando de alguna manera. No solamente que perdieron adeptos, sino que fueron apareciendo otras fuerzas y también las alianzas entraron en escena. Se empezaron a mezclar. Si esto ocurre en la política, pues ocurre en todos lados, hermano. En este caso no es que estamos profundizando en el tema político y avanzando, no, porque nosotros, la política no influye en nuestra vida. Nosotros somos hijos del Señor y nuestra vida está en las manos del Señor. Pero echemos un vistazo a lo que pasa, por ejemplo, en ese campo, en lo natural. El tiempo de las alianzas. Quien está gobernando hoy este país también tiene una coalición a su alrededor, tiene una alianza, gloria a Dios. Pero bueno, el hecho es que esto será el escenario de los últimos tiempos, las mezclas. Pero las mezclas que no se pueden unir. Eso es triste, porque en la unión está la fuerza. Sin embargo, no habrá unidad, gloria a Dios. Pero bueno, lo interesante es que el sueño continúa y dice que una piedra no cortada, no trabajada por el hombre, ni arrojada por el hombre, alcanza esa mezcla, alcanza los pies de esta estatua y cae. Por favor. Y sabemos vos y yo que la roca es Cristo. Entonces, vemos el reinado del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio griego, del imperio romano,
Pero es tremendo porque el último reinado, ¿cuál será? El de Cristo, en su reino milenial aquí en la tierra. Cuando Él venga a reinar, entonces Él destruye justamente a todos sus adversarios, a todos estos imperios, caen y se levanta el reinado de Cristo. Esto fue lo que vio Nabucodonosor en esta visión. Pero lo que yo quiero que podamos extraer de esto es cómo, más allá de la declaración profética de Nabucodonosor, que podamos ver cómo se va degradando hasta tal punto de llegar a la destrucción. En la genética del hombre, el plan de Satanás es el mismo. La va degradando hasta que el hombre mismo se autodestruya. Gloria a Dios. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos que como creyentes en Cristo Jesús, tenemos la gran oportunidad de acercarnos al Señor y ser uno con Él. Y poder, el Señor de esa manera, restaurar el modelo original. ¿Cuántas veces mencionamos el hecho de que a medida que llegamos a esta dimensión de la tierra, nosotros perdimos la imagen y semejanza del Señor? ¿Por qué la perdimos? Porque el pecado nos fue corrompiendo, el pecado nos fue apartando de esa imagen y semejanza. Entonces, esa obra también es una obra que afecta a la genética del hombre. Gloria al Señor. Ahora, mire qué interesante, porque nuestro modelo, ¿quién es? Cristo. Vamos a Mateo. Gloria al Señor. Mire, en el Evangelio de Mateo, mire cómo comienza San Mateo, capítulo 1. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. ¿Qué título tiene? La genética. ¿La ven? ¿De quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Y allí tenemos una lista larga, ¿no? Un versículo 1, 2, 6. Fíjate, tremendo. Aquí tenemos todo un listado en donde se menciona, Mateo, el libro de esta genealogía de Jesucristo, ¿verdad? Ahora lo interesante de esto es que en todo este listado encontramos 40 hombres, porque hay mujeres también, 40 hombres, más Cristo, 41, ¿sí? Pero hay 5 mujeres. Y tremendo porque aparece Ruth, aparece Rahab, ¿no? Todos esos personajes que en tantas oportunidades nosotros los vimos. Entonces tenemos 40 hombres y tenemos 5 mujeres y obviamente Cristo. 40 más 1, 41. Más 5, 46. Y dentro de la estructura del ADN del hombre, encontramos 46 cromosomas. ¿Verdad que es así? ¿No? Allá mi hermana lo sabe bien. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Entonces, fíjense, hermano mío, que vemos cómo el gen, la genética, nos alcanza naturalmente, pero también espiritualmente. Entonces, es muy importante que nosotros comprendamos y poco a poco, yo creo que en este tiempo, hermano mío, en este tiempo el Señor nos va a hacer, algo me dice, no sé, mira, algo me dice que vamos a tener que profundizar sobre este tema, en este último tiempo en especial, porque yo espiritualmente veo un cambio de tiempo muy próximo, en este último tramo de este año. Y es importante que nosotros podamos profundizar en esto. ¿Por qué? Y porque habrá cosas preciosas que el Señor le revelará a su iglesia para los postreros tiempos. Ay, ay, ay. El Señor es bueno, ¿cuánto lo creen? Gloria al Señor. Miren. Pero ¿y cómo? Pero los genes de Cristo, ¿y cómo alcanzo yo? Con la Santa Cena, pastor, listo, vamos a tomar la Santa Cena y yo tengo los genes de Cristo. Atenti, no es el único medio. Porque si no, estaríamos idolatrando esto, ¿verdad? Y estaríamos tomando esto, ¿no?, de una manera equivocada. Lo importante es
que yo tengo que adquirir los genes de Cristo, uno de los medios a través de la Santa Cena. Por eso le damos tanta importancia aquí a la Santa Cena. Pero otro de los medios es a través de su bendita palabra, de la ministración, y sobre todo no solamente la ministración de la palabra, porque yo puedo detenerme frente a la palabra, la escucho, bárbaro, fenómeno, sino yo tengo que estar dispuesto con todo mi corazón a ser engendrado por Cristo. Si no soy engendrado por Cristo, no va a haber un cambio en mi interior. Entonces, a través de la palabra, el Señor va a utilizar los 5 ministerios. Los 5 ministerios el Señor los va a utilizar no solamente para edificar nuestra vida, sino que para edificar nuestra vida y para engendrarnos en Cristo. Entonces ya la palabra del Señor va a recorrer todo nuestro ser, al ser engendrados por Cristo, porque Él es la palabra, Él es el verbo. ¿Me doy a entender? ¿Podemos comprender esto? Vamos a ir avanzando cada vez un poquitito más sobre este tema. No es el único día que lo vamos a tocar, ni ayer tampoco, porque yo creo que viene un tiempo donde necesitamos alcanzar entendimiento sobre estas cuestiones. Ahora, fíjense, hermanos míos, es interesante que comprendamos que si volvemos a los días de Noé y volvemos a los días de Lot, habrá un plan satánico para ir corrompiendo esa genética. Y por eso la iglesia tiene que apartarse del pecado, tiene que apartarse de la vana manera de vivir heredada de los padres y comenzar a vivir una vida distinta. Comenzar a ser engendrado por Cristo mismo, recibir su genética. Y esa genética va... Fíjense, hermano, ¿cuántos son conscientes de que ya no son más los mismos? Algo está cambiando en nosotros. Ahora, ¿por qué cambiamos? Y no sé, porque desde que vengo a esta iglesia yo cambié. No es tan sencilla la explicación, es más profunda, porque lo importante es que yo entienda que Cristo me está cambiando. Pero no que Cristo me está cambiando solamente porque ahora ya no hago más lo malo y hago lo bueno y me porto bien. No, hay un cambio. Obviamente que hay una resistencia a ese cambio. Va a haber una oposición, va a ser interior. Por eso es que tenemos que tener paciencia y ser pacientes con aquellos que están en guerra o están en lucha. ¿Cuándo uno está en guerra o está en lucha? Hay guerras del corazón. Fíjense, cuando el Señor irrumpe en una vida, va avanzando sobre esa vida, va a haber una guerra en el corazón entre la vieja naturaleza y la nueva. La vieja se tiene que morir. ¿Cuánto dice muerta la vieja? La vieja se tiene que morir, lo del Señor, y tiene que crecer la nueva. Pero allí va a haber una guerra, va a haber una contienda. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y por eso la Biblia habla de restaurarlos con mansedumbre. ¿Sabes? Restaurarlos con mansedumbre. Cuando yo veo que hay una guerra en alguien, tengo que ser manso con ese alguien. Porque si le quiero meter el ADN de Cristo de prepo, no va a funcionar. A ver, no es así, es por la fe y el entendimiento, que en este caso van de la mano. Ay. Los días de Noé, los días de Lot, días tremendos, en donde todo será trastocado, donde todo buscará la manera de que se vaya corrompiendo. Porque ese es el fin del hombre, la corrupción. Gloria al Señor. Ay. ¿Y entonces qué hacemos, pastor? Y no sé, qué sé yo. Vamos al Génesis. Vamos al comienzo, que allí una salida vamos a encontrar. ¡Ay, Jesucristo de Nazaret! ¿Cuánto entienden esto? Mire, gloria a Dios. En cuanto a los tiempos, yo primero, antes que nada, quisiera ir a Génesis capítulo 8. Vamos a Génesis capítulo 8. Vamos al versículo... Y vamos al 1. Y bueno, vamos, pastor. Gloria al Señor. Mirá. Se acordó Dios de Noé. Gloria a Dios. Se acordó Dios de Noé. Y de todos los animales, de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos, la lluvia de los cielos fue detenida,
las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Mira lo que dice el versículo 5. Y las aguas fueron decreciendo, fueron bajando, hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. O sea que vemos que en esta fecha, en los días de Noé, en el mes décimo, las aguas bajaron. Ahí es donde suelta la paloma nuevamente y viene con la rama de olivo. Amén, gloria al Señor. Indicando el reinicio. ¿Para quién? Para la humanidad. Qué lindo, gloria al Señor. ¿Cuánto recuerda el año del reinicio? Amén. Bueno, fíjense. Pero esto ocurrió en el mes décimo. En el mes décimo del calendario de ellos. Y yo buscando al Señor con respecto a esto que estoy sintiendo, hermano mío, que hay un tiempo que se avecina, muy próximo, muy cercano. En cuanto a esta palabra, si nosotros nos vamos al mes décimo de ellos, es diciembre y enero nuestro. Es la última parte de este año y el comienzo del nuevo. ¿Amén? En el medio está la proclama profética. Así que, hermanos, que se genere una santa expectativa en nuestro corazón porque algo va a pasar. Amén. Algo va a ocurrir. Gloria a Dios. Pero interesante que el reinicio avanzó justamente aproximadamente, ¿no? Porque allí no, el calendario, hay ciertas diferencias entre uno y otro, pero estamos hablando de diciembre y enero. Allí andamos en el mes décimo, que para ellos era el mes décimo, y para nosotros vemos que nuestro calendario nos indica entre diciembre y enero. Dicho esto, séllese, archívese y tengámoslo en el corazón y avancemos sobre, gloria a Dios, sobre el libro de Génesis. Vamos un instante, gloria a Dios, al capítulo 5 de Génesis. Los descendientes de Adán, es el título, ¿no? Gloria al Señor. Pero dentro de estos descendientes, mira lo que dice el capítulo 5, versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué dice? Caminó con Dios. Y desapareció. Gloria a Dios. Porque le llevó Dios. ¿Qué dice? Y desapareció porque le llevó Dios. Gloria a Dios. Fíjense, hermano mío, ¿cuál fue, viendo este versículo, cuál fue el premio que lo llevó a desaparecer? Caminar con el Señor. Amén. Entonces, es interesante que comprendamos por qué senda nos va llevando el Señor. Nos va llevando a caminar con Él para luego desaparecer. Gloria a Dios. Pero qué tremendo, porque si volvemos a la estatua de Nabucodonosor, y dale con la estatua, si volvemos a la estatua, vemos que se fue degradando, ¿no? Vemos en figura allí cómo se va degradando la genética del hombre. ¿Quién es Matusalén? Fíjense que vienen en la línea de los descendientes de Adán, luego de Enoc. Pero Matusalén significa violencia. Dentro de las traducciones que tiene su nombre, significa violencia. Y fíjense que justamente esto es tremendo, porque violencia es sinónimo de las piernas de la estatua de Nabucodonosor, el hierro, la destrucción, las guerras, la violencia. Entonces el hombre, a medida que se va degradando, va dándole lugar a la violencia en su vida. Y la violencia lo lleva a la destrucción. Por eso que nosotros tenemos que ser instrumentos de paz, ¿verdad? Y tenemos que alejarnos de la violencia. En un tiempo
creímos que la violencia nos podía llegar a salvar, nos iban a respetar, a través de la violencia nos íbamos a abrir paso en la vida, porque este mundo y la vida es dura. Pero esos conceptos tienen que desaparecer de nuestra cabecita y de nuestro corazón, porque no son ciertos. Es parte de la treta de Satanás hacia el hombre para que el hombre descienda. Entonces yo tengo que recuperar lo perdido. Tengo que avanzar, tengo que ir para arriba, no para abajo. ¿Dónde están los pies? Abajo. ¿Dónde están las mezclas? ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde está la destrucción del hombre? Abajo. Pero para arriba está la pureza. Entonces yo tengo que avanzar hacia arriba. ¿Cuánto entienden esto? Gloria al Señor. Ahora, Enoc es un ejemplo para nosotros porque fue cambiado de dimensión. Así como también la iglesia de Jesucristo será cambiada de dimensión. Y es interesante que nosotros comprendamos esto porque tal vez en otro tiempo mencionamos el hecho del arrebatamiento y decíamos, sí, un día Cristo va a venir y ese día va a arrebatar a su iglesia. Nos vamos, chao, listo. Y todo quedaba allí, lo corríamos a un costado y seguíamos en la misma línea. Pero es interesante comprender que el proceso que el Señor nos está haciendo recorrer en este tiempo es para que cada vez valoremos más el hecho de desaparecer. ¿Amén? Cada vez valoremos más el hecho de caminar con Él. Porque caminar con Él nos va a llevar a desaparecer, a ser tomado de esta tierra. Ay, Señor amado. Cada vez tenemos que alcanzar más entendimiento de lo que realmente significa el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Que la tiene que encontrar sin mancha, la tiene que encontrar sin pecado, la tiene que encontrar con un ADN puro. Amén. La tiene que encontrar sin arruga. Gloria a Dios. Fíjense que la arruga es sinónimo de vejez. Amén. Y cuando el Señor va derramando en nosotros su ADN, ay, eso es como la fuente de la juventud, hermano. Bueno, pastor, pero bueno, te va también. Bueno, pero vamos despacio, hermano, gloria al Señor. Vamos despacio, gloria al Señor, qué lindo es esto. Mire. Ay, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó el Señor. Vamos a Mateo un instante, sin perder de vista Génesis. Volvamos a Mateo. Nos vamos al capítulo 22, versículo 37. Mateo 22, 37. Qué lindo es el Señor, hermano. 22, 37. Ay. Ahora, para caminar con Dios debemos amar a Dios. Porque no es que vamos a caminar por Dios porque vamos a ser aeróbicos con Dios. O estamos aburridos y tenemos ganas de hacer un poco de gimnasia. No, caminar con Él es un acto de amor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces, si yo quiero avanzar hacia arriba, recuperar lo perdido, es interesante que comprenda que el Génesis es amar al Señor. Alcanzar entendimiento de que debo amar al Señor, que es el primer y grande mandamiento. Dice que el segundo es semejante, pero semejante no es igual. El primero es amar a Dios. Entonces, en este proceso maravilloso que el Señor nos está involucrando en este tiempo, donde está cambiando el ADN, ¿verdad?, de nuestra vida, nos llevará indefectiblemente a poder alcanzar mayores niveles de amor hacia el Señor. Ay. ¿Cuánto entienden esto? Miren lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 en adelante. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Quién hablaba? Pablo. Yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Ahora mire, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman
su venida. El amor, el amar a Dios, está involucrado desde el principio al fin. ¿De qué? De nuestro peregrinaje. Porque aquí vemos a Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, otro modelo para nosotros, acabando su carrera, ya próximo a partir, ¿verdad? Entonces, ¿y de qué estaba hablando en esa proximidad a partir? Que iba a tener guardado una corona, un premio, un galardón. No solamente él, sino todos los que aman su venida. Por eso es tan importante amar a Dios, caminar con Él y amar su venida. Los que aman su venida tienen galardón. Por eso que, de alguna manera, la venida de Cristo, el arrebatamiento, el rapto, como lo querramos llamar, es parte de la doctrina evangélica, pero queda relegado y queda a un costado. Fíjense, hermanos míos, que antes de que ustedes vinieran aquí a la Iglesia Refugio de Paz, ¿cuántas veces tocaron el tema, le hablaron, profundizaron, estudiaron, escudriñaron sobre el rapto? ¿Y por qué? Porque hay toda una operación que tiene que ver con eso, no es casualidad. Para que la Iglesia no tome conciencia, no alcance entendimiento, no ponga en marcha su fe, no ame al Señor para caminar con Él, porque para caminar con Él hay que amarlo y hay que apartarse de lo malo, y que no perdure ese amor en toda su carrera, su peregrinaje sobre esta tierra, a tal punto que el tiempo cuando, como Pablo, ya está próxima a la partida, siga ferviente ese amor y el amor por su venida. Por eso que es un tema, no sé si encubierto en un 100%, porque la Iglesia de tanto en tanto dice Cristo viene, pero se aparta de la enseñanza, no es el centro del Evangelio. Y si nosotros despertamos como Iglesia, nos tenemos que dar cuenta que es algo central en el Evangelio. Un creyente que no ama la venida de Cristo, que no lo espera, no entendió el Evangelio. Porque Cristo sana, Cristo salva, Cristo libera, pero Cristo viene. Entonces, si nosotros como cristianos no esperamos la venida del Señor, ¿no entendimos el Evangelio o no nos predicaron el Evangelio? Que es otra posibilidad. O nos predicaron un Evangelio a medias, un Evangelio incompleto. Amén. Gloria a Dios. Pero aquí estamos frente a Pablo. Uno que es cierto, ha peleado la buena batalla, pero acabó la carrera y guardó la fe. ¿Pero la fe en qué? La fe en el Señor. Y fíjense, amando al Señor y amando su venida. ¡Qué lindo! ¡Gloria al Señor! ¡Ay, ay, ay! Por favor, Dios mío. Ay, mire, vamos al Salmo 1 y ya los dejo tranquilos. Gloria al Señor. Fíjense que la figura en el Antiguo Testamento del traslado de Enoc, por un lado, vemos que habla de, o nos está hablando a nosotros, del rapto, del arrebatamiento. Pero también de alguna manera habla de la actitud que el creyente debe tener en su peregrinaje y en su caminar, ¿verdad? Porque el creyente tiene una lucha continua para poder guardarse para el Señor. Mira qué dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo, porque hay que andar. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia. ¿Cuál es la delicia? El buen vino. ¿Cuál es la delicia? Y la buena comida. ¿Cuál es la delicia? La fortuna. ¡No! No. Esos son los placeres de este mundo. La ley de Jehová, en la ley de Jehová está su delicia. Y dice, en su ley medita día y noche. Pero yo tengo que dormir, pastor. Bueno, está bien. Yo tengo que trabajar. Está bien, gloria al Señor. Pero, ¿no podés meditar mientras trabajás? Gloria al Señor. Amén. ¿No podés meditar de noche
Y yo estoy durmiendo, pastor. Pero fíjense qué tremendo. ¿Cuántas veces nosotros nos acostamos preocupados por algo y hasta soñamos con esa preocupación? Pesadilla tenés, ¿no? Durante la noche, la preocupación, el afán, la ansiedad. Porque el último pensamiento antes de dormirse, muchas veces lo trasladamos a los mismos sueños. Esto es tremendo, por favor. ¿Qué tal si nosotros, antes de ir a dormir, ¿no? Antes de ir a dormir, meditamos en su ley? Meditamos en su palabra, meditamos en su consejo, lo guardamos en nuestro corazón. Entonces, eso nos va a acompañar en el tiempo de reposo, en el tiempo de descanso. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. De esta manera será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Mira lo que dice, y todo lo que hace prosperará. Esto echa por tierra, ¿no? El tema de que cuanto más grande sea tu ofrenda, más grande va a ser la bendición que va a recibir. La Biblia dice, en otro contexto, pero lo podríamos aplicar también a la economía, ¿por qué no? Que si nosotros sembramos escasamente, vamos a cosechar escasamente. Eso es lógica pura que la palabra nos declara y nos transmite. Pero lo interesante es que aquí habla de prosperar. No solamente en lo material, pero también en lo material. O sea, no solamente en lo material, pero también en lo material. Pero veamos lo que dice el contexto total de la palabra. Fíjense que hace hincapié de que la palabra del Señor sea nuestra delicia. Que podamos meditar en ella, que podamos contemplarla, meditar sobre ella, escudriñarla, tenerla grabada en nuestro corazón y tan presente cada día de nuestro caminar. Será como un árbol plantado junto a corriente de agua que siempre recibe, ¿no? Esas corrientes de agua y sus raíces están en contacto con las aguas y está continuamente verde, su hoja no cae, da fruto. Ahora, mira lo que dice el versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Tenemos otra versión de esto? A ver, versículo 4, a ver si lo encontramos. Gloria a Dios. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Qué linda comparación. Volvamos. Mire, gloria a Dios. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Cuando hablamos de juicio, tenemos que entender el cambio de los tiempos. Porque si bien ya la tierra no va a ser víctima del juicio por agua, pero habrá otros juicios que el Señor irá desatando, que alcanzará ¿a quién? A los malos, no a su pueblo. Ay, Señor amado. Ahora fíjense, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque ¿cómo? No se levantarán. Para. ¿No se levantarán los malos en el juicio? Bueno, hasta ahí más o menos lo entendemos. Ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué están haciendo los pecadores en la congregación de los justos? Mira, gloria a Dios. Entonces puede ser que haya un pecador en la... Y todos somos pecadores, pastor, no generalicemos. Estamos hablando de lo que no se lo van a levantar. Estos ya son pecados medio coloraditos. Amén. Ya son pecados, ¿no? Gloria al Señor. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Jehová conoce el camino de los justos y nos buscará allí. No es que conoce el camino de los justos que andan torcidos. Entonces Él va y recorre los caminos torcidos a ver si nos encuentra. No, Él conoce la senda del... Por favor, tenemos que entender esto. El camino de los justos es uno. Cristo es el camino. Amén. El camino de santidad es uno. En ese camino el Señor buscará a los justos. En ese camino lo buscará a nosotros. Por eso es tan importante, hermanos míos, que nosotros alcancemos entendimiento de esto.
Porque mientras la genética se va corrompiendo y lo original se va perdiendo, nosotros tenemos que ir recuperándolo. Pero todo es así, pastor, al revés del pepino. Y sí, mi hermano, el camino del creyente parece a contramano, pero no es que vamos a contramano nosotros, el mundo va a contramano. Eso es importante entenderlo. Ay. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Pero en los últimos tiempos a lo malo le van a decir bueno y a lo bueno le van a decir malo. Entonces de repente en la senda de los malos nos van a decir que es bueno. Fíjense qué tremendo, ¿no? El otro día me contaron mis nenas cómo en la escuela mismo, en el lugar donde nuestros hijos se educan, ¿no? Cómo de repente avanzando en lo que tiene que ver de los días de Lot, ¿verdad? Cómo esto va avanzando doctrinalmente, cómo se va impartiendo esa doctrina, ¿no? Aún a los más pequeñitos, porque a los chicos de jardín ahora le quieren enseñar que hay un tercer sexo, cosa terrible, ¿no? Pero bueno, el hecho que todo se va corrompiendo, como lo que vio Nabucodonosor y Daniel se lo interpretó. Todo se va degradando hasta llegar a la destrucción. Pero el creyente tiene que ir avanzando. ¿Pero en qué escenario? Y en un escenario conflictivo, un escenario complicado. Si hoy nosotros de repente en un marco como el que estamos mencionando recién, como la escuela misma, un lugar donde se entiende que vamos a recibir educación, de repente nosotros mencionamos el hecho del homosexualismo, del lesbianismo, como un pecado, se te levantan todo. Hasta el portero de la escuela te quiere pegar. ¿Ven? O sea, es tremendo. Entonces fíjense cómo estamos en un marco complicado, hermano mío, donde debemos mantener la integridad, donde debemos mantener, ¿no? Nada personal, hermano mío. Gloria al Señor. Nuestro hermano portero, pero no se levanta contra eso. No, gloria al Señor. Fíjense, es importante que entendamos que el marco va a ser complicado. Pero, gloria a Dios, Enoc no vivía con Alicia en el País de las Maravillas. También el marco en donde estaba sumergido no era el mejor, pero caminó con Dios. Si caminó con Dios en un marco negativo, hoy que nosotros tenemos un marco negativo, tenemos que hacer lo mismo. Y por eso es importante amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, porque será ese amor, hermano mío, el que no te va a apartar. Por favor. Esto es tremendo, cuando hay un amor verdadero que une, fíjense el caso de una pareja, ¿no es cierto? Cuando están unidos por un amor sincero, difícilmente puedan separarse, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, tiene que ocurrir entre nosotros y el Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra, ¿qué les parece? Gloria al Señor. Él está aquí, hermano mío. Cerrá tus ojos un instante, hablemos con Él. Gloria a Dios. Cerrá tus ojos, habla con el Señor y ¿qué te parece si le decís, Señor, gracias por tu bendita palabra, la cual obra en mi corazón de tal manera, Señor, que cada vez que me acerco a ella, amado Señor, cada vez que me acerco a ella ocurren cambios en mi interior. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más, Padre bueno, el poder de tu Espíritu Santo me está alcanzando. Gracias, Señor, porque grande es tu amor, tu misericordia. Y gracias a ese amor y esa misericordia, tú nos alcanzas nuevamente. Oh bendito Señor, te damos gracias. Gracias, Padre bueno, por cada hermano, por cada hermana que tú trajiste a tu casa en este día. Gracias, Señor, porque tú nos has convocado para que podamos exponer nuestro corazón al poder de tu palabra, abrir nuestro oído espiritual, disponernos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, a recibir de ti, Señor amado. Y que esa transformación que tú has comenzado, esa obra que has comenzado, finalmente la terminarás. Yo te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento y podamos recibir
esta palabra con todo nuestro corazón y podemos meditar a través de ella, de día, de noche, cada momento, Señor. Padre bueno, yo clamo a ti con todo mi corazón, Señor, y te ruego, Señor, que tú bendigas grandemente. Bendigas grandemente a mi hermano, a mi hermana, a todos los que estamos peregrinando sobre esta tierra en este tiempo. Que bendigas de manera especial, Señor amado, a ese hermano, a esa hermana que ya no es más el mismo, sino que tú has avanzado en su vida y hay conciencia de ello porque hay cambios que se van reflejando en nuestro caminar. Y no solamente en el espejo, Señor amado, sino en la profundidad de nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras declaraciones, en nuestras palabras. Vamos avanzando, Señor amado, porque estamos tomados de tu mano y te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias porque una vez más tú continúas con la edificación de nuestra vida. Hoy tenemos un ladrillo más puesto por ti, Señor, en la edificación de nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por tu ayuda. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque por ese amor y por esa misericordia, hoy una vez más estamos delante de tu presencia, siendo instruidos por ti, recibiendo de ti, siendo edificados, Padre bueno. Señor amado, gracias una vez más y no nos cansamos de darte gracias, porque estaremos eternamente agradecidos por la obra maravillosa que ha comenzado en nuestra vida y que tú vas a culminar. Señor amado, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Llénalo de tu Santo Espíritu, Señor. Llénalo de tu Santo Espíritu, Padre Santo, de tu divina presencia. Y que crezca Cristo en sus corazones. Que Cristo sea reflejado en sus vidas, Señor. Que Cristo sea reflejado a través de ellos y alcance su familia, sus hijos, sus nietos, sus descendientes, Padre amado, sean bendecidos a través de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros tuvimos que hacer punta, Señor amado. Tuvimos que hacer punta como Noé. Pero Noé, Señor amado, Noé fue un canal de bendición para toda su casa. Yo te pido en esta mañana, Señor, que cada hermano, cada hermana que se encuentra presente aquí entre nosotros hoy pueda ser un canal de bendición para su casa, un canal de bendición para sus hijos, un canal de bendición para ese esposo inconverso, un canal de bendición para esa esposa inconversa, un canal de bendición para esos nietos que están creciendo y deben crecer con Cristo para librarse justamente de la destrucción que viene. Padre amado, gracias te damos en esta mañana. Recibimos de ti y declaramos victoria, Señor, porque creemos con todo nuestro corazón que tú estás hablando a nuestra vida, nos estás edificando y nos llevas de victoria en victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. ¡Aleluya! Él está aquí. Él es grande y poderoso.